Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Potorno para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a la invitación. Bueno, estamos a muy pocos días de la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente. Finalmente, ¿no? Después de un sinfín de especulaciones, esta larga espera, vamos a conocer, ¿no? cuál es el plan económico de la próxima administración. ¿Cuáles son tus expectativas? A ver, es una buena... La verdad que la pregunta es confusa, porque no sé si vamos a conocer tan rápidamente el plan económico. No, es cierto, es cierto. En realidad es lo óptimo. Lo óptimo sería conocer el plan económico. Lo que por ahí conoceremos va a ser quiénes lo van a ejecutar. Vamos a conocer quiénes lo van a ejecutar el viernes y después algunas medidas, ¿no? Algunas medidas, claro, pero el quién lo van a ejecutar es una variable aproximada de cuál va a ser el programa económico. Así que en realidad vamos todavía, yo creo, aún conociendo quiénes van a ser aquellos que van a ejecutar el programa, no van a quedar dudas sobre el programa económico, de cómo va a ser, porque por otro lado, tanta indecisión sobre quiénes van a ejecutar el programa económico te hace pensar de que no hay un programa económico ya armado. Desde ya, sí, tal cual. Por ahí lo hay, por ahí es todo secreto, lo han mantenido todo en secreto, no sé bajo qué objetivos, pero por ahí, por alguna razón, está todo mantenido en secreto y no lo sabemos. Pero la sensación que uno tiene es que al no saber quiénes son las personas que lo van a ejecutar, es muy improbable que aquellas personas que respondan a aquellas personas que lo van a ejecutar tampoco lo sepan y por lo tanto no hayan estado trabajando en un programa económico muy profundo, ¿no? Sí. Y Argentina necesita programas económicos realmente profundos y realmente rápido. En parte porque el esquema político obliga así. Si vos ya nos dimos cuenta con Macri, en realidad tenés un año para ejecutar. Exacto. Después ya empiezan las elecciones, las PASO, qué sé yo, y entras en un año que casi es poco funcional, que es el segundo año de gobierno, que es cuando hay las elecciones legislativas. Y si cometiste un error en la entrada, después te cuesta mucho corregirlo y por eso es necesario tener un programa económico bien implantado, ¿no? Macri está dejando, ¿no? Finalmente contra los cálculos que uno tenía, contra lo que uno esperaba a partir de las turbulencias que se vivieron estos últimos meses, está dejando en una situación relativamente calmada. ¿Crees que Sí. esta situación es frágil o crees que puede ser un punto de partida para poner en marcha, ¿no? un buen programa económico? A ver, hay un punto de partida. Hay algunas características que sí son interesantes. Por ejemplo, el déficit primario del gobierno nacional. Ojo, el déficit total con intereses es alto, pero el déficit primario no es muy alto, es relativamente bajo. No le falta para mucho. Los estándares argentinos. Para los estándares argentinos es bajo. ¿No? No le falta mucho para ir a superávit. Ojo, no implica que no haya condiciones a que se deteriore, porque hay condiciones de deterioro, porque tenés ajuste por inflación de las ganancias, ajuste por inflación de los jubilados y otras variables que te pueden alterar eso. Pero digamos que ya el esfuerzo fiscal no tiene por qué ser tan grande. Bueno, si se concretan además algunas de las promesas, ¿no? del próximo gobierno, ponerle dinero en el bolsillo a la gente, obviamente también se podría deteriorar la situación fiscal, ¿no? Se puede deteriorar, pero el punto, lo que deja es un déficit primario de medio punto del PBI, puede ser un poco más, pero no es tan grave. Equilibrio en la cuenta corriente, está bien, no lo hizo Macri, lo hizo el mercado. Pero se desequilibró la cuenta corriente, la balanza de pagos, o sea que eso es un superávit comercial importante. Y además que tiende a mejorar si reestructuras la deuda. Si reestructuras la deuda, el déficit fiscal total, o sea, el primario más los intereses, y la cuenta corriente tienden a mejorar. Entonces, si hay una reestructuración de la deuda, esos números se pueden reducir. La monetización de la economía es baja, quedó bastante baja después de la restricción a emitir dinero que tuvo este año el Banco Central. Ojo, la demanda de dinero también es baja. Sí. ¿Ah? Pero tenés esos puntos de partida. En contra tenés los flujos de fondo de la deuda, que hay que pagarlo de alguna manera, y la demanda de pesos y la credibilidad sobre la economía argentina, que son más complicados, ¿no? Fausto, ¿cómo te va? Respecto del programa económico, es una palabra que usamos pensando en un plan. Sí. Cuanto más armado esté y más claro sea, entendemos que es mejor. Un programa económico como tal,
¿qué características contiene? Disculpa, pero no sé si me entendés, que es Sí. como que uno dice, ay, bueno, medidas, y encima está pensando en más de un actor, en más de una persona a cargo de la cartera, o bueno, las distintas, ¿no? Sí. ¿Qué sería exactamente? Un programa económico tiene que tener, primero es entender cuáles son los problemas que tiene la economía, la inflación, el crecimiento, etcétera, la deuda. Saber qué vas a atacar primero, qué cosas son las que hay que resolver los primeros 6 meses. Por ejemplo, si vos vas a inyectar dinero pagándole un bono a los jubilados, bueno, eso, fenómeno, puede ser parte de un programa económico, pero vos sabés que eso tiene consecuencias, entonces tenés que saber cómo vas a contrarrestar esas consecuencias. Tenés que tener una idea de qué va a ser los primeros 100 días, tenés que tener clarísimo qué va a ser los primeros 100 días, qué medidas son para atacar el corto plazo y qué medidas son para atacar el largo plazo, y ya tenerlas medio planeadas, o sea, qué vas a hacer con la presión tributaria, qué vas a hacer con el crecimiento. A ver, Argentina es una economía que no crece hace 8 años, y no es cuestión de ponerle dinero en el bolsillo a la gente para revertir eso. Eso simplemente podrás, por ejemplo, si le das un bono a los jubilados, si bajás la tasa de interés, si inyectás dinero en la economía, probablemente puedas hacer que la economía revierta la caída que tuvo en los últimos 2 años, año y medio. Tengo un pequeño rebote. Un rebote. Pero eso no es crecimiento. El Claro. crecimiento implica hacer reformas estructurales, porque ya llevas 8 años sin crecer estructuralmente, no es un problema de coyuntura, es un problema estructural. Hay que generar condiciones para la inversión privada. Exactamente. Entonces un programa económico requiere las medidas iniciales para reactivar la economía. Las medidas posteriores pensadas, porque generalmente esas reformas estructurales requieren leyes. ¿Cuáles son esas leyes que van a reformar la economía? Que probablemente no salgan los primeros 100 días, pero sí que por ahí las puedes empezar a plantear en los primeros 100 días. Y eso es un programa económico. Es las medidas actuales, tratar de ver qué costos va a tener esas medidas, cómo contrarrestar los costos y además qué vas a hacer a largo plazo, ¿no? Claro, y están encuadradas en ese mismo programa que se comunica como tal, no como Exactamente. medidas aisladas de distintos... No, bueno, eso puede ser parte del programa económico. Ok. Es más, no, debería ser parte del programa económico la forma en comunicarlo. La forma de comunicarlo. Exactamente. De hecho, el que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, es un gran experto en la forma en comunicar la política económica. ¿Tá? En general, la teoría dice... Internamente y a la población, imagino. Sí, a ver, y eso es un punto importante que es para discutir. Nos queda igual un minuto para cerrar. A ver. Pero sobre el punto de la comunicación es algo muy importante que quiero aclarar porque viene este tema de cómo no conocemos Es central. cómo no conocemos al ministerio. En general, en economía se dice que si vos querés lograr un objetivo X, la población y la sociedad tiene que conocer ese objetivo X de antemano para que te ayude en su comportamiento a completarlo, ¿no? Y por lo tanto, además vos tenés que tener las medidas que le den credibilidad que vas hacia ese lado. Es como si vos sos el líder de una masa de gente y dijéramos, yo quiero ir para allá. Entonces toda la gente que está atrás tuyo te va a seguir. La economía Si vos es coordinación. Exactamente. Fausto. Si vos no decís para dónde vas. Expectativas. Imagínate si vos sos el líder que tiene que mover un montón de gente. Moisés cruzando el Mar Muerto, digamos. Si Moisés no decía, yo quiero ir para allá, si él se iba caminando para allá y no decía nada, la gente se iba a perder. No, es que parece algo Muy bien, obvio, Fausto. pero bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Fausto, cerramos así el programa con esta afirmación importante, la necesidad de coordinar a todos los argentinos detrás de un plan, de una perspectiva. Cerramos así el programa, nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.